Buenas tardes a todos. Siendo las 19 horas, damos comienzo a esta cuarta sesión científica del año. Hoy tenemos 3 presentaciones muy interesantes, así que los invitamos a participar, a intervenir luego de cada presentación. Recuerden que pueden hacerlo a través del chat y en la medida de lo posible vamos a habilitarles el micrófono para que ustedes puedan intervenir y conversar con los presentadores. Perdón, no conversar, hacer su pregunta. Así que fíjense si están bien nombrados, si no pueden renombrarse o si no identificarse cuando hacen las preguntas. Vamos a empezar por asuntos centrados, informe de Secretaría. Doctor Iceta. Hola, buenas noches. Bueno, vamos a ir viendo la presentación, ya la tienen ustedes en pantalla. Entonces, en primer lugar, los miembros titulares nuevos y acreditados en mastología son la doctora María Belén González Cortés y la doctora María Ludi. Y después, miembro titular y acreditado en imagenología mamaria, la doctora Verónica Tortosa. Tenemos nuevos miembros adherentes a nuestra sociedad, la doctora Ángeles Ballester y la doctora Marisa Natalia Blanco. Bueno, ahora pasamos a cursos y actividades de tipo docente, segunda reunión de exalumnos. Esta se va a realizar el día viernes 9 de octubre en forma virtual a través de la misma plataforma que esta, Zoom, con el tema manejo de axila, negativa positiva, sin y con neoadyuvancia, desde la óptica de los imagenólogos, mastólogos, oncólogos y radioterapeutas. La actividad no va a ser arancelada, pero sí les pedimos que hagan una inscripción hasta 48 horas previas al curso, porque el cupo máximo será de 200 participantes. Después tenemos para mañana 25 y sábado 26 el tutorial internacional intensivo de imagenología mamaria, que también va a ser virtual, online, por plataforma Zoom, cuyos directores son los del doctor Jetman y la doctora Pese, y como directores honorarios el doctor Loruso, el doctor McLean y el doctor Rostaño. Y después, ya para noviembre, para el día 27, tenemos el curso Últimas Tendencias en Mastología, que también será online, cuya directora es la doctora Cristina Noblía y la doctora María Eugenia Sanz. Nada más. Muchas gracias, doctor Iceta. Vamos a pasar ahora a las comunicaciones. La primera de ellas es conocimientos y prácticas actuales sobre cáncer de mama, preservación de la fertilidad y embarazo. Encuesta a los miembros de la Sociedad Argentina de Mastología, de los doctores García, Candás, Bemi, Buoto, Korbenfeld, Iceta, Coborno, González Zimmerman, Sigal, Acevedo, Naveira, Ocampo y Uriburu, del Servicio de Mastología del Hospital Británico de Buenos Aires. Doctora García, la escuchamos. Buenas noches. Hola, buenas noches. Muchas gracias. Y entonces vamos a hablar sobre este trabajo de conocimientos y prácticas actuales sobre cáncer de mama, preservación de la fertilidad y embarazo, encuesta a los miembros de la Sociedad Argentina de Mastología. La incidencia de cáncer de mama en Argentina, de acuerdo a la edad, según un estudio colaborativo publicado en el 2016 sobre 1.732 mujeres con cáncer de mama, representó un 1,1% en las mujeres menores de 30 años, 7,4% entre 30 y 39 años. Y en un estudio reciente, con datos del registro de cáncer de mama de la Sociedad Argentina de Mastología, vemos que el 10,4% resultó en mujeres jóvenes menores de 40 años. Y por último, en un estudio
con la base de datos del Hospital Británico de Buenos Aires, publicado en 2018, con 3.500 pacientes con cáncer de mama operadas entre 1998 y 2014, vemos que el 3,3% correspondió a mujeres menores de 35 años. Y estas cifras son similares a otros datos publicados por distintos grupos en Argentina en la revista de la Sociedad. A partir del año 1990, la incidencia de cáncer de mama en mujeres menores de 50 años ha ido en aumento, un 0,2% por año, y por otro lado la tasa de mortalidad ha ido en descenso tanto en mujeres jóvenes como mayores a partir de la década del 80, aunque tal vez en las primeras no ha sido tan pronunciado. Y entonces, debido al aumento en la supervivencia de nuestras pacientes, al retraso en su maternidad, tanto motivos personales como sociales, nos vamos a encontrar con pacientes que al momento del diagnóstico no hayan completado su proyecto de maternidad futura y por lo tanto estén interesadas en la fertilidad y tal vez se encuentren ante una situación de un cáncer de mama asociado al embarazo. Por eso los primeros médicos que tomamos contacto con estas pacientes, seamos mastólogos, ginecólogos o oncólogos, debemos conocer estas necesidades y características particulares de estas pacientes, porque somos los que vamos a poder realizar una derivación oportuna al médico especialista en fertilidad, y así como aplicar las mejores estrategias terapéuticas en aquellas con un diagnóstico de cáncer de mama asociado para llevar este a término, sin comprometer, por un lado, obviamente, la seguridad oncológica de los tratamientos y proteger al feto y su vitalidad y normal desarrollo. Existen hoy guías internacionales de ASCO, NCCN y ESMO, publicado hace muy poquito, una actualización, que nos hablan de cómo proceder y las pautas ante una mujer joven que desea preservar su fertilidad y va a realizar un tratamiento oncológico, así como también para aquellas con cáncer de mama asociado al embarazo, y lo que el objetivo es aportar toda la evidencia que se dispone para apoyar nuestra práctica médica. Y entonces vemos que de acuerdo a estas tres guías, ASCO, NCCN y ESMO, es necesario y fundamental que todos podamos hablar con nuestras pacientes jóvenes que van a recibir un tratamiento oncológico, incluyendo la consejería en preservación de la fertilidad siempre antes del inicio de los tratamientos, y aclaran que ninguna paciente debiera ser excluida. El conocimiento médico sobre todos estos temas es objeto de interés y por lo tanto hay varias encuestas publicadas sobre el tema con el objetivo de lograr información para capacitarnos a nosotros los médicos y con ello mejorar nuestra información para mejorar así el consejo y la atención de nuestras pacientes. Es por ello que decidimos realizar esta encuesta con el objetivo de analizar los conocimientos y la práctica actual sobre preservación de la fertilidad y embarazo entre los miembros de la Sociedad Argentina de Mastología. Se realizó una encuesta que se envió por correo electrónico a los 743 miembros que posee la SAM en 3 oportunidades, julio, octubre y diciembre del año pasado, y se recibieron 231 respuestas. La participación fue anónima y voluntaria, y el consentimiento quedó implícito en el momento de elegir ingresar al link una vez leído el mail de explicación indicando el contenido de la misma. El diseño de la encuesta se basó en una realizada por Lambertini y colaboradores en el 2017, esta fue modificada e incluyó 4 secciones. Una primera con datos demográficos, luego preguntas sobre preservación de la fertilidad, embarazo luego del cáncer de mama y cáncer de mama asociado al embarazo. Se realizó a su vez un subanálisis de acuerdo a la pertenencia o no de los encuestados a una unidad de mastología, y para ello se seleccionaron 18 preguntas de relevancia clínica valorando si estaban acordes o no a la evidencia disponible. En cuanto al análisis estadístico, las variables categóricas se describen con el recuento numérico y el porcentaje de cada categoría. Para comparar las proporciones se utilizó el test de Chi cuadrado con corrección de Mantel-Hansel. Se aceptó como un nivel de significación estadística un valor de P de 0.05, y para hacer los cálculos se utilizó el programa OpenEpi. Entonces obtuvimos 231 respuestas, lo que representó un 31,1% del total de los miembros. El 65,4% tuvo un rango de edad entre 30 y 49 años, y 49 años, perdón, y el lugar de trabajo fue un 43% para aquellos en Ciudad de Buenos Aires, 27% provincia de Buenos Aires, 13% provincias del centro, 5,6% Patagonia, 3,9% y 3,5% no AINEA respectivamente, y 2,6% provincias del Cuyo. Y entonces vemos que el 67,1% de los encuestados fueron mastólogos, en segundo término los ginecólogos, 19,5%, y el 61,5% no pertenecía a una unidad de mastología. El 93,5% refirió que le interesaría recibir información sobre la temática abordada.
Y ya hablando de preservación de la fertilidad, vemos que el 84,4% de nuestros encuestados conversaba o discutía con sus pacientes siempre o casi siempre el impacto que iban a tener los tratamientos sobre su fertilidad futura, y el 74,5% derivaba a un especialista en medicina reproductiva. Los motivos por los cuales no se realizaba esa derivación fue 55% porque la paciente no lo deseaba, 35% por factores relacionados a la paciente, ya sea edad, estado marital, paridad al momento del diagnóstico, y en un 33% porque no se contaba con especialistas en fertilidad en su ámbito de trabajo. En cuanto a las técnicas de preservación de la fertilidad que consideraban útiles, casi la totalidad de los encuestados, un 92%, consideró útil la criopreservación de ovocitos. Y ahora hablando de los distintos, de la estimulación ovárica, vemos que casi la mitad de los encuestados la consideraba segura en las pacientes con cáncer de mama, incluso en aquellas receptores de estrógeno positivo, y un 56% incluirían letrozol o tamoxifeno en los protocolos de estimulación en este subgrupo de pacientes. Con respecto al uso de análogos, el 65% consideraba que se podría ofrecer a todas las mujeres premenopáusicas con cáncer de mama, independientemente del estado de los receptores de estrógeno. Y ahora pasando a embarazo luego del cáncer de mama, vemos que casi un 75% de los encuestados considera que el embarazo luego de un cáncer de mama no aumenta el riesgo de recaída, incluso también en aquellas con receptor de estrógeno positivo, en un porcentaje un poquito menor. Y un 53% considera seguro interrumpir transitoriamente la hormonoterapia luego de 18 a 30 meses para permitir un embarazo. Y ahora en el último punto, cáncer de mama asociado al embarazo, vemos que un tercio de nuestros encuestados considera que el cáncer de mama asociado al embarazo, incluso tratado de forma segura, tiene peor pronóstico. Un tercio considera que si el diagnóstico se realiza entre las 28 y las 33 semanas, se debería indicar un parto prematuro para permitir los tratamientos. Y en cuanto al ganglio centinela, vemos que casi un 75% de los encuestados contraindican o utiliza el azul patente, y el 70% utiliza radiocoloides en el caso del embarazo. En cuanto a los tratamientos, vemos que la gran mayoría, un 88%, contraindica el uso de radioterapia durante el embarazo, un 84% contraindica la hormonoterapia, 70% los tratamientos anti-HER2 son contraindicados, y el 77% considera que la quimioterapia puede ser usada de forma segura a partir del segundo trimestre. ¿Y qué pasa ahora con las respuestas de acuerdo a la pertenencia o no a una unidad de mastología? Vemos que el 13,5% de aquellos profesionales que trabajan en una unidad de mastología no cuenta con especialistas en fertilidad, versus el 22,5% de aquellos que no trabajan en una unidad de mastología, y esta diferencia fue estadísticamente significativa. De estas 18 preguntas que nosotros seleccionamos de acuerdo a la relevancia clínica, vemos que en 11 de ellas hubo una diferencia estadísticamente significativa a favor de aquellos profesionales que sí pertenecían a una unidad de mastología, y ahora las vamos a ver brevemente. Por un lado, en la preservación de la fertilidad vemos que una mayor cantidad de profesionales discute siempre o casi siempre el impacto que los tratamientos oncológicos van a tener en la fertilidad futura. Un mayor porcentaje considera que la estimulación es segura en aquellas mujeres receptores de estrógeno positivo, y que los protocolos deberían incluir letrozol o tamoxifeno. En cuanto a las preguntas significativas, estadísticamente significativas, vemos que el embarazo luego del cáncer de mama no aumenta el riesgo de recidiva, y esto fue contestado con más frecuencia en aquellos que pertenecían a una unidad de mastología, lo mismo en aquellas con receptores de estrógeno positivo, y un mayor número de profesionales considera seguro interrumpir la hormonoterapia transitoriamente para permitir un embarazo. Y en cuanto al último punto, que es cáncer de mama asociado al embarazo, vemos que hay una mayor cantidad de profesionales que considera que el embarazo tratado de forma adecuada, que el cáncer de mama tratado de forma adecuada durante el embarazo no tiene peor pronóstico y es igual que en la no embarazada. Utilizan radiocoloides como método de identificación del ganglio centinela, utilizarían la quimioterapia a partir del segundo trimestre y contraindican el uso de hormonoterapia. Y entonces vemos que la fertilidad y la seguridad oncológica de un embarazo luego del cáncer de mama es una prioridad y es un tema muy importante para nuestras mujeres jóvenes con diagnóstico de cáncer de mama, y por eso es tan importante nuestro conocimiento como para apoyar el consejo y mejorar la atención de nuestras pacientes. Y entonces vemos que el 84% de nuestros encuestados discutía siempre o casi siempre el impacto de los tratamientos en la fertilidad futura,
si bien es un número muy alto, es algo inferior al 92 a 98% que publica la literatura. Y con respecto a la derivación a los especialistas en fertilidad, vemos que en estos dos primeros trabajos, hasta el 2010, hay casi un 50%, no llega al 50% a la derivación. En el 2013 esta derivación llega hasta casi el 70%, y en el último trabajo del Rosenberg del 2017, esta derivación se concreta en un 97%. Nuestro porcentaje es 7,4% de los encuestados de la SAM, si bien es un número alto, continúa siendo subóptimo. En cuanto a los motivos por los cuales no se deriva, vemos que la paciente no lo deseaba, lo contestó el 55% de nuestros encuestados, y los factores relacionados a las pacientes un 35%, algo menor al 53% publicado por la literatura. Y la realidad es que, de acuerdo a distintas encuestas realizadas a pacientes, vemos que la fertilidad es un motivo de preocupación para ellas, que llega a impactar casi en un 25% en las decisiones que van a tomar sobre sus tratamientos oncológicos, y por lo tanto uno puede preguntarse si hay algo de nuestras opiniones, creencias o incluso falta de información que nos lleva a no recomendar esa derivación. Y es importante esto porque hay algunas publicaciones que hablan de un 75% de pacientes que basan su decisión en el consejo médico. En cuanto a otros motivos, vemos que ausencia de especialistas en fertilidad representa casi un 33%, similar a lo publicado en la literatura, falta de información 9%, sin embargo, es alentador ver que el 72% asistiría a un curso abordado o que aborde esta temática. En cuanto a las técnicas de preservación, vemos que la casi totalidad de nuestros encuestados considera útil la criopreservación de ovocitos, que es una de las técnicas actualmente más recomendadas, de acuerdo a ASCO, la última guía del 2018. Y en cuanto a la estimulación ovárica, bueno, casi la mitad de nuestros encuestados no la consideraban segura o lo desconocían, similar a lo publicado por la literatura, y otro tanto consideraban que debería ser incluido el letrozol o el tamoxifeno en los protocolos, similar a este estudio japonés. De todas maneras, se aguardan los estudios de este trabajo, el STEAM Trial, donde se van a valorar los distintos protocolos como para evaluar cuál es el más adecuado para este grupo de pacientes. Y en cuanto a los análogos, vemos que el 60% de nuestros encuestados lo consideraba útil, algo inferior al 82% publicado por Lambertini. La realidad es que las guías actuales consideran que debe ser ofrecido para pacientes que deseen preservar su fertilidad, pero que no puedan o no quieran utilizar otros métodos de eficacia probada, ya que este en realidad no lo es. Pero sí, Lambertini lo que dice es que sugiere que no son métodos excluyentes y que uno podría utilizar los análogos más también como preservación de función ovárica. Entonces es importante decir que no es necesario en realidad que nosotros como mastólogos, ginecólogos o oncólogos tengamos un conocimiento profundo de cada una de estas técnicas, pero sí es importante informar a la paciente de esta opción, de las posibilidades que tiene, de la seguridad de estos procedimientos, reconocer a aquella que desea preservar su fertilidad y realizar una derivación oportuna al especialista. Con respecto al embarazo luego del cáncer de mama, vemos que el 74% considera que no aumenta el riesgo de recurrencia, similar a lo publicado por Lambertini, incluso en aquellas con receptores positivos en un porcentaje algo menor, pero también muy similar a lo publicado por la literatura. Y esto está en concordancia con la evidencia actual. La guía de cáncer de mama en mujeres jóvenes indica claramente que el embarazo luego del cáncer de mama no aumenta el riesgo de recaída, y por lo tanto, en principio no debe ser contraindicado o desaconsejado. Con respecto a la interrupción de la hormonoterapia luego de 18 a 30 meses, vemos que el 53% de nuestros encuestados considera que esto se puede realizar, similar a lo publicado por la literatura, y las guías de Saint-Gallen y de BCY4 lo avalan, pero la realidad es que también aclaran que faltan los estudios de este trabajo, que es el Positive Trial, que es un estudio prospectivo que la intención es responder esta pregunta clínica. Y con respecto al cáncer de mama asociado al embarazo, vemos que un tercio de nuestros encuestados considera que representa un peor pronóstico y que indicarían un parto prematuro de ser diagnosticado entre las 28 y las 33 semanas, números similares a lo publicado por Lambertini. La realidad es que la evidencia actual lo que indica es que con un tratamiento adecuado el cáncer de mama asociado al embarazo no tiene peor pronóstico, y que la realidad es que el mayor riesgo es la prematurez para el feto y no los tratamientos oncológicos durante el embarazo, por lo que siempre que sea posible habría que tratar de llevar el embarazo a término.
Con respecto al ganglio centinela, vemos que el 70% usa radiocoloides y el 75% contraindica el uso del azul patente. Las guías actuales avalan el uso del ganglio centinela durante el embarazo y contraindican, como bien se dijo, el uso del azul patente. Con respecto a los distintos tratamientos, vemos que está contraindicada la radioterapia, hormonoterapia y tratamientos anti-HER2, números similares a la bibliografía, y sí, el uso de quimioterapia está avalado a partir del segundo trimestre, y sí, porque en el primer trimestre aumentaría el riesgo de malformaciones, y esto está bien explicitado en las guías. Bueno, y para terminar vemos que las unidades de mastología se crearon en un intento de optimizar la calidad de atención, mejorar la coordinación y comunicación entre las especialidades, y que el avance del conocimiento se repartiera de manera uniforme, beneficiando tanto a nosotros los médicos como a nuestras pacientes. En el 2015 SAM desarrolló su programa de acreditación basándose en guías internacionales, y por lo que vimos las respuestas de los profesionales que se desempeñaron en las mismas estuvieron acordes a la evidencia disponible, y esto fue significativo. En cuanto a las limitaciones del trabajo, bueno, tenemos una tasa de respuesta de un 31%, que si bien es baja, la realidad es que es bastante similar a otras encuestas publicadas de la misma temática. Seguramente hay un sesgo de selección, ya que probablemente los profesionales que estén interesados en la temática hayan sido los que decidieron contestar la encuesta. Según nuestro conocimiento, es el primer estudio en nuestro medio en evaluar las prácticas y el conocimiento actual de estos tres temas, y por lo tanto creemos que sirve como primer análisis exploratorio. Y entonces podemos decir que a partir de todos estos resultados, el nivel de conocimiento es equiparable a los datos presentados por otras encuestas. El hecho de pertenecer a una unidad de mastología se asoció a un mejor nivel de actualización en estos temas, y tenemos que seguir trabajando en la capacitación médica para facilitar la comunicación, información, guía y mejorar la calidad de atención de nuestras pacientes, para que sean asesoradas en preservación de la fertilidad, para que se les explique la posibilidad de un embarazo luego del diagnóstico de cáncer de mama, y para brindarles las mejores estrategias terapéuticas a aquellas mujeres con cáncer de mama asociado al embarazo. Y bueno, queríamos agradecer con la doctora Candás, con Gabriela, a todos los miembros de la SAM por haber respondido a la encuesta, y por supuesto a nuestro equipo de trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora García. No podría prender el micrófono. Muy prolija la presentación. No me corresponde, una vez más, decirlo a mí, que soy parte del grupo de trabajo, pero muy prolija como siempre, la doctora es muy prolija. Los vuelvo a invitar a que bueno, participen y hagan sus preguntas, háganlo por el chat, y en la medida que vayan apareciendo las preguntas en el chat, Mariano, te pido, si yo no estoy viendo nada, si lo llego a ver, ahí aparece una felicitación de la doctora Sar, ok, si lo llego a ver, te pido, Mariano, y abrimos los micrófonos. Así que, mientras tanto, bueno, como introducción, la verdad que es un tema interesante, que tal vez no, y de mucha actualidad, tal vez no se le prestaba, como bien dijo la doctora, más atención antes, por la baja frecuencia de estas asociaciones, ¿no? Del cáncer de mama con el embarazo, del embarazo posterior, pero independientemente de que hubiera aumentado nuestra detección de cáncer en mujeres jóvenes, la realidad es que lo que sí está demostrado es que se ha postergado la maternidad hasta edades bastante más adultas, y por eso puede haber aumentado, sí, la incidencia de la asociación del cáncer en estas situaciones, y eso sí lo mencionó la doctora. Y las encuestas me parece una muy buena herramienta para obtener esta fuente de información y ver dónde estamos parados, ¿no? Nos mostró opiniones de miembros de la Sociedad de Mastología. Ojalá en el futuro se pudieran obtener mayores tasas de respuesta, pero es lo promedio cuando se realizan estas encuestas, pero nos permite ver en una fotografía hoy qué conocimientos tenemos, y la verdad que bueno, son mayoritarios los conocimientos correctos y reales, pero sigue habiendo una falta, ¿no?, de conocimiento, como por lo que decimos, ¿no?, por la baja incidencia, la baja probabilidad de tener a diario
el tratamiento con este tipo de pacientes. Pero esta encuesta nos muestra, por otro lado, en dónde podemos reforzar nosotros como Sociedad de Mastología los conocimientos que queremos brindar a nuestra comunidad médica, a nuestros socios, para que a su vez se apliquen al tratamiento de nuestros pacientes. Y otra cosa que demostró esta encuesta, como mostró la doctora, es el interés de nuestra comunidad médica por conocer esto. De hecho, la doctora García y la doctora Gandás hace muy poquito han hecho un curso sobre este tema, también por nuestro querido Zoom, en la Sociedad de Mastología, con muy buena concurrencia y participación e interés por saber de esto. Y tal es así que, bueno, que en nuestro próximo Congreso Argentino Internacional de Mastología también se está programando un curso similar. Por último, bueno, nada, que quería mencionar lo que me parece muy importante y significativo, ver que hay diferencias entre los conocimientos o las respuestas de opinión, si el profesional participa y trabaja a diario en una unidad de mastología o si no lo hace. Y como bien dijo la doctora, esto es en beneficio de nuestras pacientes y de nosotros mismos, en el trato y en la interacción y en el intercambio de conocimientos con nuestros colegas a diario para darle la mejor atención a nuestras pacientes. Por eso es que desde la SAM seguimos estimulando a que se continúen formándose nuevas unidades para lograr este trabajo en conjunto. Ahora sí, me parece que estoy viendo algún aporte. Mariano, le podemos abrir el micrófono al doctor Luciano Casab, que en primer lugar, doctora García, te felicita por el trabajo y bueno, y quiere hacer un aporte, un comentario. Doctor Casab. Sí, yo ahí lo había escrito en el chat. No, quería felicitarte, la verdad que es muy prolijo y de mucha actualidad este trabajo que ustedes hicieron, así que felicitaciones a todo el equipo. Y lo que lo que había puesto ahí en el chat era que vamos a tener que acostumbrarnos cada vez más a esta situación porque hoy vemos pacientes muy jóvenes y pacientes que van a conservar la fertilidad. Entonces, muchas veces nos preguntan a nosotros y quizás no estamos tan empapados en el tema. A mí lo que me llamó la atención, lo único del trabajo, porque la verdad que está muy bien hecho y muy completo, pero lo único que me llamó la atención era por qué el 55% de las pacientes no desean ser derivadas. Si había algún motivo, si ya tenían la paridad cumplida, qué es lo que había pasado. Sí, es algo que, gracias primero por la pregunta y las felicitaciones, es algo que nosotros también nos preguntamos y de hecho es difícil de explicar. La realidad es que a las pacientes les interesa mucho la fertilidad. De hecho, yo había puesto una placa que en el último consenso que hubo de mujeres jóvenes hubo todo un sector dedicado a las pacientes y ellas sacaron 3 o 4 ítems que eran fundamentales y el número 3 era todo lo que tiene que ver con fertilidad y embarazo. La realidad es que, bueno, hay un cierto desconocimiento y hay un cierto temor, sobre todo en este tumor que es hormonodependiente la mayoría de las veces, en indicar todos estos tratamientos. Y no sabemos si puede tener que ver con eso. De hecho, era una pregunta que nos hacíamos, ¿no? Si hay algo de nuestras creencias, opiniones o incluso falta de información, y eso nos lleve a no derivar o no aconsejar a la paciente en hacerlo. También uno, depende de cómo se lo explique a la paciente, la puede llevar para un lado o para el otro. No sé, bueno. es una hipótesis, porque la realidad es que no lo sabemos. Claro. Bueno. Gracias, doctor Casab. ¿Qué haríamos sin vos? Siempre ahí participando y aportando. ¿Alguna otra pregunta para la doctora García? Bueno. Bueno, muchas gracias, doctora García y equipo por este trabajo. Gracias. Gracias, doctora. Vamos a pasar a la segunda presentación, que se titula Resección axilar dirigida, nuestra experiencia con el uso de suspensión de carbón activado, del Instituto Alexander Fleming, de los doctores Piñeiro, Negri, Cosaca, Varela, Marulanda, Loza, Coló, Fabiano, Constanzo, Nervo, Amat y Misler.
Bueno, adelante, le escuchamos. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, mi nombre es África Piñeiro, yo soy médica especialista en diagnóstico por imágenes en el Instituto Alexander Fleming, y el día de hoy les vamos a presentar nuestro trabajo, que como bien dijo el doctor, es disección axilar dirigida, nuestra experiencia con el uso de suspensión de carbón activado. Determinar el estado de la axila sigue siendo uno de los factores pronósticos más importantes para los pacientes con cáncer de mama. El rastreo ecográfico y la eventual biopsia bajo guía ecográfica de los ganglios linfáticos se ha convertido en un método de elección para la correcta evaluación prequimioterapia de la axila. Las pacientes que realizan quimioterapia neoadyuvante presentan respuesta patológica completa en la axila en un 40-70% de los casos, luego de haber realizado el tratamiento sistémico. La biopsia de ganglio centinela se ha visto que ha disminuido la morbilidad y mejorado la calidad de vida de las pacientes en comparación al vaciamiento axilar. Sin embargo, la regresión no uniforme de las metástasis y la alteración de los vasos linfáticos podría limitar su uso. Algunos trabajos que han querido comprobar la factibilidad de la biopsia de ganglio centinela para estas pacientes fueron el estudio Centina y el ACOSOF Z01071, que determinaron que la tasa de falsos negativos de la biopsia de ganglio centinela luego de la quimioterapia neoadyuvante era de un 14,2% y de un 12,6% respectivamente. Dado que estos resultados fueron clínicamente no aceptables, se vio limitado el uso de la biopsia de ganglio centinela con la evaluación de solo un ganglio para estas pacientes. Sin embargo, en un subgrupo del estudio ACOSOP Z01071, en el que se evaluaron 3 o más ganglios, se realizó una técnica dual y se realizó una marcación con clip en el ganglio axilar biopsiado con resultado positivo previo a la neoadyuvancia, se vio que la tasa de falsos negativos disminuyó a un 6,8%, haciéndolo clínicamente aceptable. La evaluación específica del ganglio linfático con metástasis comprobada al momento del diagnóstico mejora la valoración de la respuesta axilar a la quimioterapia neoadyuvante y es una adición al momento de la estratificación quirúrgica. A partir de estos trabajos, las guías del NCCN han comenzado a recomendar la marcación axilar. Esta técnica es conocida como disección axilar dirigida. Para la misma, muchos marcadores han sido propuestos, entre ellos el uso de suspensión de carbón activado. Para nuestro trabajo hemos planteado 2 objetivos. El primero es determinar la tasa de identificación intraoperatoria por el médico mastólogo de los ganglios marcados con carbón previo a la neoadyuvancia. Y el segundo es determinar la concordancia entre el ganglio marcado con carbón y los ganglios considerados como ganglios centinela. Este fue un estudio retrospectivo realizado en una institución monovalente oncológica desde agosto del año 2016 hasta enero del año 2020. Se revisaron las historias clínicas de las pacientes con cáncer de mama y axila positiva que realizaron quimioterapia previo a la cirugía. Se incluyeron 27 pacientes con cáncer de mama en estadio T1 a T3 y con axila N1 y N2. Aquellas pacientes con enfermedad sistémica, tumores T4, o que hayan tenido biopsia de ganglio centinela o cirugía axilar previo a la quimioterapia neoadyuvante fueron excluidas. En todas las pacientes se realizó ecografía axilar, todas las pacientes que fueron incluidas en este trabajo. En el caso de que hubiese hallazgos compatibles con ganglios axilares sospechosos, se procedió a realizar una punción biopsia core bajo guía ecográfica. En los casos en los que hubo un resultado citológico intraprocedimiento positivo para enfermedad oncológica, se procedió a realizar la marcación con suspensión de carbón activado bajo guía ecográfica del ganglio axilar biopsiado. Para esto se colocó 0,2 a 0,3 mililitros de suspensión de carbón activado en la grasa pericapsular del ganglio. Posterior a este procedimiento, todas las pacientes realizaron quimioterapia neoadyuvante. Finalizado el tratamiento sistémico y en una ventana de aproximadamente un mes, todas las pacientes fueron operadas. En las pacientes que fueron sometidas a biopsia de ganglio centinela, se realizó una técnica dual con tecnesio 99 y azul patente. Y en las pacientes en las cuales se había determinado realizar vaciamiento axilar, no se realizó ningún procedimiento previo a la cirugía. Todos los ganglios que fueron removidos fueron enviados al servicio de anatomía patológica para su congelación y posterior estudio histológico. Las micrometástasis y las células tumorales aisladas fueron consideradas como respuesta patológica parcial.
La ausencia de patología oncológica invasora en la axila fue considerada como respuesta patológica completa. En nuestro estudio se analizó la tasa de detección visual de la suspensión de carbón activado durante la cirugía axilar por el médico mastólogo y se estudió la concordancia entre los ganglios marcados con carbón y aquellos ganglios considerados ganglios centinela. En estas imágenes podemos ver todo lo que yo les vine contando anteriormente. La primera imagen es una imagen ecográfica en la cual se puede ver la punción biopsia de un ganglio axilar, en el cual se usaron agujas 14 y 16G y un transductor multifrecuencia de 10 MHz. La segunda imagen es otra imagen ecográfica en la cual se puede ver el momento en el cual se está colocando el carbón en el ganglio axilar biopsiado con resultado citológico positivo de patología oncológica. Para el círculo que vemos en rosa es el lugar en donde se está inyectando la suspensión de carbón activado. La tercera imagen es la imagen correspondiente a una cirugía en la cual se puede ver la suspensión de carbón activado en la cavidad axilar. Y la cuarta imagen corresponde a un ganglio axilar, al corte histológico de un ganglio axilar, en las cuales se pueden ver restos de pigmento carbónico en la grasa pericapsular y en la corteza de ganglio. Sin embargo, podemos ver que un estudio histológico puede ser realizado en pacientes que hayan recibido esta marcación si es correctamente realizada. En cuanto a los resultados de nuestro trabajo, podemos decir que 27 pacientes fueron incluidas en nuestro trabajo. La edad media fue de 41,2 años. El estadio axilar al momento del diagnóstico era N1 para 10 pacientes y N2 para 17 pacientes. La mediana de tiempo entre la colocación del carbón y el momento de la cirugía fue de aproximadamente 183 días. En 13 pacientes se realizó biopsia de ganglio centinela. En 5 pacientes se realizó biopsia de ganglio centinela, pero debido al resultado positivo de la congelación, se realizó vaciamiento axilar. A 9 pacientes se les realizó vaciamiento axilar directamente por persistir enfermedad axilar posterior a la neoadyuvancia. En cuanto a la visualización intraoperatoria, podemos ver que de las 27 pacientes incluidas en este trabajo, en 20 pacientes se pudo detectar efectivamente de forma visual el carbón en la cavidad axilar durante la cirugía, mientras que en 7 casos el carbón no fue detectado, por lo cual nuestra tasa de detección fue del 74%. De los 7 casos en los cuales el carbón no fue detectado durante la cirugía, podemos ver que solo un caso, restos de pigmento carbónico, fueron visualizados en la grasa pericapsular en el posterior estudio anatomopatológico de los ganglios. En cuanto a la concordancia con el ganglio centinela, podemos ver que de las 20 pacientes en las que efectivamente se detectó el carbón en la cavidad axilar, 16 habían realizado biopsia de ganglio centinela. Y en 13 pacientes, el ganglio centinela correspondía con el ganglio marcado con carbón, con lo cual en el 81% de los casos, el ganglio centinela coincidía con el ganglio marcado con carbón. Sin embargo, en 3 casos, el ganglio centinela no correspondía con el ganglio marcado con carbón. Si analizamos la anatomía patológica de los ganglios marcados con carbón que correspondían con el ganglio centinela, podemos ver que la respuesta patológica completa fue obtenida en 7 pacientes, o sea, en el 53% de los casos. En 6 casos había enfermedad residual en la axila. Una paciente presentaba micrometástasis y 5 presentaban macrometástasis. La enfermedad se detectó en el ganglio marcado con carbón que correspondía con el ganglio centinela en 5 casos. Una paciente presentaba enfermedad axilar, sin embargo, la enfermedad no estaba en el ganglio marcado con carbón ni en el ganglio considerado centinela. En los 3 casos en los cuales el ganglio marcado con carbón no correspondía con el ganglio centinela, solo una paciente presentó enfermedad en la axila. A modo de discusión, podemos decir que el ACOSOF Z01071 comprobó una tasa de falsos negativos menor al 10% para la técnica de ganglio centinela, implementando, entre otras cosas, la disección axilar dirigida. El uso de la ecografía en combinación con la punción biopsia para la detección de metástasis axilares previo al tratamiento de la neoadyuvancia presentó una sensibilidad en el rango del 50 al 73% y una especificidad del 70 al 96%. En nuestro trabajo, los ganglios biopsiados con resultado positivo previo a la quimioterapia neoadyuvante pudieron ser detectados de forma visual con una sensibilidad del 74%, lo cual se encuentra en concordancia con la literatura.
Estos resultados posicionan a la marcación con carbón activado como una alternativa factible para realizar la técnica de disección axilar dirigida. La suspensión con carbón activado es un método simple y de bajo costo que presenta baja morbilidad para las pacientes. El pigmento permanece en el tejido por un largo periodo de tiempo, en nuestro caso una mediana de 183 días, sin necesidad de realizar otros estudios para su localización. La identificación visual fue fácilmente realizada en los casos en los que el carbón se detectó en la cavidad axilar. Sin embargo, en nuestro trabajo en 7 casos, el carbón no fue detectado en la cavidad axilar durante la cirugía y en solo un caso, restos de pigmento carbónico se detectaron en la evaluación microscópica. Esto puede deberse a múltiples motivos. Uno de ellos puede estar relacionado con la migración del carbón por fuera de la axila. Otros relacionados con la curva de aprendizaje propia del método. Y el tercero, que está descrito en la literatura, es la superposición de colores con la técnica de ganglio centinela, la cual puede dificultar la correcta identificación del ganglio marcado. En nuestro estudio, el 81% de los casos, el ganglio marcado con carbón correspondía con el ganglio centinela. En 3 casos, el ganglio marcado con carbón no correspondía con el ganglio centinela. Y sin embargo, en uno de estas pacientes se detectó enfermedad residual en la axila, por lo cual la marcación con carbón sola no es un método adecuado para la evaluación axilar. La marcación con carbón no interfiere con la técnica estándar utilizada para la biopsia de ganglio centinela, y la evaluación del ganglio marcado con carbón permite certificar la respuesta patológica de la axila a la quimioterapia. En nuestra experiencia, como dije, la técnica ha demostrado ser factible, de bajo costo y con baja morbilidad para las pacientes. La identificación intraoperatoria le asegura al médico cirujano la resección de un ganglio positivo de inicio para su análisis anatomopatológico de respuesta. La marcación con carbón no interfiere con la técnica estándar utilizada para la biopsia de ganglio centinela, pero sin embargo se requieren de estudios prospectivos y con mayor cantidad de pacientes para determinar el impacto clínico del uso de suspensión de carbón activado, así también como para determinar su seguridad oncológica y efectos a largo plazo. Quisiera agradecer en especial a mi tutor, que fue el doctor Misler, y a todo el equipo de trabajo de la Unidad de Mastología del Instituto Alexander Fleming, que me ayudaron a poder realizar este trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Piñeiro, y equipo y grupo de trabajo por su presentación. Mientras esperamos alguna pregunta del auditorio. Muy interesante, la verdad que es difícil reclutar, juntar casuística para hacer este trabajo. De hecho, nosotros queríamos hacer algo similar, pero cuesta el reclutamiento. Por eso, como bien decís, faltan más seguimiento y más casos para brindar conclusiones. Sin embargo, con la casuística que tienen ustedes, bueno, han obtenido hallazgos similares a lo de la literatura, ¿no? Y hoy la recomendación precisamente es post-quimio neoadyuvante, utilizar el triple método, ¿no? El radiocoloide, el azul y el marcar el ganglio previamente positivo, cuando la axila era previamente positiva, ¿no es cierto? Porque como bien obtuvieron ustedes ese hallazgo, en un 20% de los casos el ganglio que era positivo anteriormente, o sea, 1 de cada 5, no es precisamente el centinela, y eso, si no lo tenemos marcado previamente con el carbón, por ahí nos estamos perdiendo de ese estudio. Por tanto, ustedes tenían 2 objetivos, ¿no? En su trabajo. Uno primario, que era ver la tasa de identificación, que fue el 74%, y uno secundario, que era ver esta coincidencia entre el centinela y el ganglio marcado con carbón, que fue del 81%, que se asemeja a la literatura. A pesar de la escasa casuística, bueno, yo humildemente le recomendaría que lo pongas en tus conclusiones, porque fueron tus objetivos y fue lo que encontraste. Entonces, aclarar, el objetivo primario fue este, y esto fue lo que obtuvimos, y el secundario fue este otro, y esto fue lo que obtuvimos, que coincide con lo publicado en la literatura. Lo que te quería preguntar es las punciones que hacen de los ganglios. Has mencionado en varias oportunidades la citología. Yo pregunto, ¿siempre la punción pre-neoadyuvancia la hacen con citología y a través de eso hacen también todo el perfil inmunohistoquímico pensando en una quimioterapia neoadyuvante? ¿O hacen histología en algún caso? No, hacemos histología en todos los casos, sin embargo, en el momento de la biopsia contamos con patólogo presente, el cual nos puede extender el material y determinar si es positivo o no.
Bien, bien. Después, obviamente, se toma la muestra y se envía al servicio de anatomía patológica para la inmunohistoquímica y la histología posterior. Perfecto. Entonces, en cada vez que la doctora se refería a citología, es en el momento de la obtención de la muestra para hacer ese análisis inmediato. El posterior es histológico. Mariano, ¿le podemos abrir el micrófono al doctor Orlando Silva, que quiere hacerle una pregunta a la doctora, luego de felicitarla? Orlando. Sí, buenas tardes. En primer lugar, felicitarle el trabajo, muy bueno. Con las conclusiones, como decía el doctor, creo que más que bien para el medio que se hizo esto y con las limitaciones que a veces uno tiene. La pregunta es que a veces nos sucede, y la duda es cuando hay más de un ganglio sospechoso, y en ese caso si excluyó del estudio o se marca más de un ganglio con el carbón. Creo que puede ser algo difícil que a nosotros se nos plantea, entonces quería ver su opinión al respecto. Nosotros, en el caso de haber más de un ganglio sospechoso, intentamos biopsiar el ganglio que se encuentre en el nivel 1 más bajo, porque suponemos que ese podría llegar a ser el ganglio centinela. Siempre biopsiamos solo un ganglio. Siempre es el más sospechoso y que esté en el nivel 1 más bajo. Bien. ¿Está bien, Orlando? Sí, muchas gracias. Gracias, Orlando. Un abrazo. Mariano, ¿le podemos abrir el micrófono a la doctora María José Longarela y a continuación a la doctora Azar? Hola, buenas noches. Hola, doctora, adelante. Hola, buenas noches. A la doctora por el trabajo, muy claro, muy interesante. Mi pregunta es, bueno, también me adhiero a la que realizó el doctor Silva, que respondió la doctora, si se biopsiaba un solo ganglio o más ganglios, y qué cantidad de carbón utilizan. Nosotros ponemos 0,2 a 0,3 en la grasa pericapsular. Eso es importante, colocarlo en la grasa pericapsular para no dificultar después el estudio anatomopatológico del ganglio. Perfecto, muchas gracias. Gracias, doctora Longarela. Ahora tenés una pregunta de la doctora Azar y luego de esa, Mariano, le podemos abrir el micrófono al doctor Iceta, por favor. María Eugenia. Sí, bueno, primero felicitarte por el trabajo excelente. Y quería preguntarles, porque nosotros estamos haciendo nuestra experiencia y tenemos bastantes dificultades con la congelación de estos ganglios, sobre todo entendiendo que cualquier enfermedad residual en el ganglio es considerado positivo y amerita un BAC. Y hemos tenido dificultades en la detección de enfermedad durante la congelación, sobre todo en esos ganglios que han sido positivos, y que se negativizan con la quimio. De a poco están haciendo nuestros patólogos su curva de aprendizaje, pero hemos tenido dificultades, hemos tenido mucho ganglio positivo en diferido. Doctora Piñero, ¿han tenido alguna dificultad en la congelación de estos ganglios? No, la verdad, no que hayan referido a los mastólogos. No que me hayan referido. Okay. Gracias. Perdón. La doctora Piñero es del Departamento de Diagnóstico por Imágenes. Sí. Bien. Doctor Iceta. Y luego el doctor Yaniuk. Hola, doctora, buenas noches. Bueno, te felicito por el trabajo, es muy claro y la verdad interesante. Tengo una pregunta, porque un poco lo que nos había ocurrido a nosotros, que en un momento intentábamos marcar ganglios con un clip, lo cual la verdad que es bastante más dificultoso que utilizar carbón, y por otro lado nos generaba un problema porque teníamos que buscar el clip en el ganglio no estaba, no sabíamos si estaba en la grasa perdido. No sé qué te parece, qué experiencia tenés o qué opinión tenés de eso. Utilizamos hoy en día carbón también, no sé qué te parece a vos.
La realidad es que nosotros no tenemos experiencia utilizando clip en la marcación axilar, sin embargo la literatura menciona que usar clip tiene la desventaja de que el clip puede migrar y asimismo que requiere un mayor tiempo quirúrgico debido a que uno tiene que sacar los ganglios y después enviarlos al servicio de imágenes para realizar una placa para certificar que realmente esté el clip. Existen otras alternativas como es las semillas radioactivas, sin embargo estos son procedimientos mucho más costosos en los cuales no está asegurada la seguridad oncológica hasta el día de hoy y se necesita o se requiere de la infraestructura. Hoy por hoy hay un clip que se llama clip de hidrogel, que todavía no está aprobado por la ANMAT, que tiene una marca que se llama Mamotom, que aparentemente es un clip que se llena de agua y se expande, y es más fácil poder detectarlo. Pero todavía no está. Bien, gracias, doctora. Y hay una última pregunta. ¿Tenés una pregunta vos, doctor Miguel Yaniuk, para la doctora? Hola, sí, buenas tardes. Felicitarlos por el trabajo, excelente. Nosotros en el Hospital Piñero también hacemos histología del ganglio con una aguja semiautomática de 18 Bosch y con patólogo presente, nos parece muy importante. En el principio nuestra curva tenemos muy poca casuística comparada con el Instituto Fleming, y en los primeros ganglios lo hacíamos intraganglionar, y en el estudio después intraoperatorio se nos dificultaba encontrar el ganglio. En los últimos lo hicimos, como bien describió la doctora, pericapsular, y ahí tuvimos mejor hallazgo. Sin embargo, los patólogos siempre, si uno resecaba el ganglio, lo encontraba. Nos costó también el tema de la cantidad quizás en la curva de aprendizaje, la cantidad de mililitros de carbono utilizado. Nosotros usamos 0,3, y bueno, con eso tuvimos una buena respuesta, digamos, hallazgo, perdón. Pero bueno, creo que estaría interesante que, como hay poca casuística, proponer, si les parece en algún momento, algún estudio multicéntrico, juntar casos, me parece sería interesante para ver un poco más con respecto a este triple método y poder comparar todos juntos los hallazgos. Esa es mi opinión. Muchas gracias y bueno, felicitaciones de nuevo. Gracias. Bueno, muchas gracias, doctora Piñero, muy bien por su presentación, muy prolija, y gracias a Daniel Misler y Fede Coló, que los veo por ahí, en los que veo en mi pequeña pantalla. Gracias. Vamos a pasar a la tercera y última comunicación de esta tarde, que trata de mastoplastia de aumento realizada por ginecólogo mastólogo, intrusismo o competencia. Presentación de 10 años de experiencia personal del doctor Arredondo de Tucumán. Buenas tardes, buenas noches, doctor Arredondo, lo escuchamos. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a Sama por la oportunidad de presentar este trabajo. Bueno, hoy en día los médicos que practican cirugía cosmética incluyen a cirujanos plásticos, otorrinos, oftalmólogos, dermatólogos, cabeza y cuello, cirujanos generales, ginecólogos y mastólogos. Sin embargo, la historia de la cirugía cosmética se ha caracterizado por frecuentes conflictos de interés, interespecialidades. El intrusismo médico es el ejercicio fraudulento de una especialidad sin la debida experiencia, acreditación y certificación necesaria. Contrariamente, competencia es la pericia, aptitud o idoneidad para hacer algo. Deberíamos considerar anacrónico un cirujano mastólogo que no esté capacitado y realice cotidianamente técnicas de cirugía oncoplástica. El cirujano mastólogo debería entonces estar munido de conocimientos teóricos y prácticos para incluir en su quehacer cotidiano técnicas originalmente reservadas para cirujanos plásticos, manejo de colgajos, implantes, reducciones, pexias y mastoplastias de aumento, necesarias tanto para cirugía oncoplástica, conservadora y reconstructiva, como para procedimientos de simetrización. Partiendo entonces de un cirujano en extremo familiarizado con la anatomía, la patología y las técnicas quirúrgicas, mastológicas y plásticas en su área, la pregunta a responder
es si el cirujano mastólogo que realiza cirugía cosmética mamaria es competente o intrusista. El objetivo de este trabajo es presentar una serie de casos de mastoplastia de aumento realizadas por un ginecólogo mastólogo, comparación de complicaciones y satisfacción de la paciente con datos publicados en la bibliografía y revisión sobre la competencia del mastólogo en este campo. Se realizó una revisión retrospectiva de los casos de mastoplastia de aumento realizados por el ginecólogo mastólogo autor del estudio a partir de las historias clínicas entre julio del 2010 y abril del 2020. Se realizará una descripción incluyendo edad de la paciente, tipo de implante, inclusión, incisión, complicaciones tempranas y tardías. Se informará el grado de satisfacción de las pacientes con el resultado cosmético obtenido de un cuestionario verbal al mes del posoperatorio, considerando la respuesta como binaria, satisfecha o insatisfecha. Los resultados serán comparados con la serie presentada por Neil Handel. Esta serie fue seleccionada dada la gran calidad metodológica de este estudio y dado que este estudio no tuvo resultados significativos distintos respecto a los informados por el TOPS, que es un estudio con la mayor casuística publicada con 45.000 casos de aumento mamario. Para la significación estadística en la comparación se utilizará el test exacto de Fisher, con una significación de 0.05. En la técnica quirúrgica empleada, atendiendo al deseo de la paciente y al diámetro oral, la preferencia fue incisión en el surco submamario. La colocación, basado en el grosor del nomograso, se hizo una colocación retroglandular con pin test mayor de 2 centímetros o en plano dual en menor a 2 centímetros. Se asoció a cirugías cuando resultaba conveniente, realizando mastopexias de aumentos o corrección de mamas tuberosas, adenectomías axilares o tumorectomías de fibroadenomas cuando correspondiere. El volumen del implante fue decidido finalmente por cada paciente mediante la utilización de probadores, tras una recomendación de volumen mínimo y volumen máximo de acuerdo a las características físicas de la paciente obtenidas por la simetría, la base mamaria, el diámetro torácico y la masa corporal. El tipo de implante de elección se utilizaron implantes de superficie texturizada, redondos y de proyección alta. Y desde 2019 se explicitó en el consentimiento informado prequirúrgico el riesgo del linfoma anaplásico de células grandes asociados a los implantes texturizados. No se utilizó drenaje de rutina, limitándolo para el caso de hemostasia dificultosa, y se realizó profilaxis de infecciones con cefalotina endovenosa, preoperatorio y vía oral durante los 7 días en el posoperatorio. El bolsillo fue taponado con gasa con iodo povidona y el implante irrigado con amicacina dentro de su envase para eliminar cargas electrostáticas. De preferencia se realizó anestesia general y ocasionalmente anestesia tumescente asociada a noradrenalgesia. El alta sanatorial se dio a las 6 horas de finalizada la cirugía con controles rutinarios a las 24 horas a la semana y al mes. Se mantuvo compresión mamaria con corpino deportivo hasta el 6º mes y se realizó oclusión de herida quirúrgica con cinta micropor durante 2 meses, permitiendo el regreso a la actividad laboral y física al mes. En los resultados obtenidos, se realizaron 144 cirugías de aumento entre 2010 y 2020. La edad promedio de las pacientes fue 32 años, con un rango entre 20 y 60. El volumen más utilizado fue 350 centímetros cúbicos y se colocaron 13 pares de implantes con volumen disímil para corrección de asimetría mamaria, entonces en el 9% de los casos. Utilizaron implantes redondos en el 97% de los casos y se utilizaron con una proyección extra alta en el 22% y alta en el 82%. La superficie texturizada fue la de preferencia en el 94% y la inclusión se realizó retroglandular en el 46% y en un plano dual en el 54%. La vía de abordaje periaureolar se realizó en 20 cirugías, mientras que el surco submamario se eligió en 108, esto es el 82%, el 75% de los casos. Asociando la pexia fue circunmalular en el 8% de los casos y una pexia circunvertical en el 1.5% de los casos.
Se asoció a corrección de malformación tuberosa en 4 casos y mamas axilares supernumerarias a 2, en 4 a tumorectomías de fibroadenomas. Y salvo en 2 casos, el resto fueron realizados con anestesia general y en todos los procedimientos la internación fue menor a 8 horas. Respecto a complicaciones quirúrgicas tempranas, tuvimos 2 casos de hematomas, un caso de dehiscencia y no hubo casos de infección ni de extrusión. Y en cuanto a complicaciones tardías, tuvimos 2 casos de contractura capsular Baker 3, 2 casos de doble burbuja y un caso respectivamente de bottoming out, de rippling, de asimetría del complejo areola-pezón, de animación mamaria y un caso de neuralgia intercostal. Se realizaron 7 reintervenciones, que esto representa el 4.8% de los casos, 6 por complicaciones y 1 para aumento de volumen mamario. Comparando nuestra casuística con el caso, con la casuística publicada por Handel, no hubo diferencias significativas en la presentación de hematomas ni de infecciones, ni en la tasa de reoperaciones por complicaciones tempranas. Se excluyó de esto las complicaciones tardías como la contractura capsular Baker 3, debido a que la serie nuestra tenía un seguimiento muy corto y no lo hacía comparable con este otro estudio. En cuanto a la satisfacción cosmética, encontramos una satisfacción en 136 casos de los 144, esto es un 94.4% de las pacientes satisfechas con su resultado. Handel publica también una satisfacción alta, pero lo mide en una escala de 1 a 5 con un promedio de 4.4. Si bien la forma de medición difiere de la que yo utilicé, se puede inferir un resultado equivalente. En nuestro país no existe una ley de especialidades médicas que delimite las incumbencias en cada área. Al no estar legislado, el intrusismo no puede ser definido como un delito hasta que no se cometa un daño, pero no deja de entrañar un peligro o inseguridad para el paciente puesto en manos de un profesional que no cumpla con los criterios mínimos para ejercer una especialidad. Hay quienes monopolizan el mercado a través de declaraciones que no son ciertas. Por ejemplo, que especialistas en cirugía plástica son los únicos entrenados en procedimientos quirúrgicos cosméticos. Determinar quiénes pueden realizar cualquier procedimiento debe estar basado en las habilidades y competencias que produzcan el mejor resultado. Los ginecólogos realizaron la primera abdominoplastia e inventaron la liposucción moderna. Sin embargo, a la mayoría de ginecólogos entrenados se les negará el permiso para realizar estos procedimientos en un hospital, simplemente porque son percibidos como pertenecientes a la exclusiva área de la cirugía plástica, a quienes irónicamente se les permite realizar cirugía estética ginecológica sin ningún cuestionamiento. Ya históricamente, en 1942, la Asociación Americana de Cirugías Plásticos excluyó de su membresía a cirujanos de otras especialidades, entendiendo que la cirugía plástica estaba claramente establecida como una parte esencial de la formación. Los otorrinolaringólogos fundaron en 1943 la Asociación Otorrinolaringológica de Cirugía Plástica, y asimismo realizaron los oftalmólogos en 1969 con la Sociedad Americana de Cirugía Ocular, Plástica y Reconstructiva. En nuestro campo, la Sociedad Americana de Cirugía Cosmética Mamaria se fundó en el 85 y en el 2004 la Sociedad Internacional de Ginecología Cosmética. ¿Por qué un cirujano general no podría usar implantes mamarios? Para un cirujano experimentado y competente para realizar mastectomías, el entrenamiento requerido para utilizar un implante es tanto como el que necesitaría para abrir una lata de gaseosa. Este editorial de William Roy Morgan, que es expresidente de la Sociedad Americana de Cirugía Cosmética Mamaria, quizá va un poco más allá de lo que yo podría pensar, pero de todas maneras compartimos esa inquietud. Por un lado, deberíamos comparar las cirugías oncoplásticas realizadas por mastólogos y por plásticos, y en la bibliografía no se encontraron diferencias entre estos. Por otro lado, también podemos comparar cirugías oncoplásticas y cosméticas, y hay publicación que estima que la mastoplastia oncológica tiene resultados similares a las mastoplastias puramente estéticas. Entonces es erróneo inferir que un cirujano mastólogo entrenado en cirugía oncoplástica podría realizar cirugía cosmética mamaria con resultados equivalentes a los de los cirujanos plásticos.
En cuanto a la formación, en Argentina la educación formal de mastólogos en el área oncoplástica mamaria es muy reciente. En el 2017 comenzó el primer curso teórico-práctico de cirugía oncoplástica en el Instituto Alexander Fleming, y en el 2019 un curso similar en la Sociedad Argentina de Mastología a cargo del doctor Eduardo González. Sin embargo, el mastólogo no tiene posibilidades de educación formal en el área de cirugía mamaria cosmética exclusivamente. No ocurre así en otras partes del mundo. Ven, como ejemplo, basta destacar a la Escuela Europea de Microcirugía Reconstructiva, que dicta la Maestría Europea en Cirugía Mamaria Oncológica, Reconstructiva y Estética, que está diseñada para cirujanos plásticos y cirujanos mastólogos. Y también el curso anual de la Sociedad Americana de Cirugía Cosmética Mamaria y el curso de Cirugía Mamaria de la Sociedad Internacional de Cosmetoginecología. Por supuesto que se necesita un marco legal y se necesita de un organismo que regule mediante un sistema de acreditación establecido. En el mundo no abundan los ejemplos. Quien lleva la delantera es el Reino Unido, quien creó el Comité Interespecialidades de Cirugía Cosmética, conformado por representantes de todas las especialidades, incluyendo cirugía plástica, otorrinos, cirugía maxilofacial, oftalmología, cirujanos mamarios y ginecólogos. Y el objetivo fue establecer estándares de entrenamiento y prácticas en cirugía cosmética y proveer una certificación en cirugía cosmética a todos los cirujanos competentes, teniendo en cuenta el entrenamiento y la experiencia. En el mismo sentido, se manifestó el gobierno danés con regulaciones al respecto en Australia y en Singapur. En la experiencia mía, ser autorreferencial resultó odioso, pero bueno, hacia el contexto de este trabajo, yo me formé en cirugía oncoplástica desde la residencia, pero en posgrado realicé el curso de especialización en cirugía oncoplástica del Hospital de La Coruña y el curso anual del Grupo Latinoamericano de Cirugía Oncoplástica Mamaria, y ya en el ruedo realicé el curso de cirugía estética mamaria de la Academia Sudamericana de Cirugía Cosmética y el curso de la Sociedad Americana de Cirugía Cosmética Mamaria. La mayoría de los resultados descritos en este trabajo están en concordancia con los estándares publicados, tanto en la técnica como en las complicaciones, como en la satisfacción de los pacientes. Los resultados obtenidos permiten concluir en que la mastoplastia de aumento realizada por un mastólogo adecuadamente entrenado en el área de la cirugía cosmética representa seguridad quirúrgica y un buen resultado para las pacientes, y debería considerarse un estándar en el arsenal terapéutico del mismo. En Argentina es necesario crear un marco regulatorio científico y legal para que las prácticas quirúrgicas cosméticas puedan ser debidamente realizadas por cirujanos competentes de cualquier especialidad. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctora Redondo, por su metódica y prolija presentación, que no puedo dejar de decir que me resultó curioso cuando vi que íbamos a tener esta presentación. Me resultó curioso el tema que eligió y el título, ¿no?, que presentó. En realidad se propuso una serie de objetivos, que fue la presentación de sus casos, la comparación de las complicaciones con otras publicaciones y la satisfacción de la paciente con otras series publicadas, y creo que cumplió los objetivos que se propuso en su trabajo. Y luego, bueno, toda esta revisión de la competencia del mastólogo o del cirujano plástico, que bueno, que es el tema más de fondo de su discusión. En cuanto a los antecedentes, cuando mencionó los antecedentes de la formación en cirugía oncoplástica, por lo menos desde la Sociedad de Mastología, que mencionó un curso del año pasado, que es un curso más grande y realmente más importante con cirugías en vivo, pero yo le diría que desde la Sociedad Argentina de Mastología estamos dictando estos cursos de formación, por lo menos teórica, desde hace entre 20 y 30 años. Yo le diría desde los 90, recuerdo el primer curso de reconstrucción mamaria que fue dirigido por el doctor Boto y yo fui el secretario, y luego anualmente y posteriormente los cursos del doctor González, los
press meeting de los últimos años, en cada congreso. Así que la formación desde la Sociedad Argentina de Mastología en este tema es importante, es fundamental, le diría. El concepto, la filosofía cada vez más es que el cirujano mastólogo debe tener todo en su arsenal, incluida la cirugía oncoplástica. La formación teórica en nuestro país y desde nuestra sociedad es de excelencia. Probablemente el déficit sea la poca capacidad de vacantes para que nuestros médicos jóvenes tengan la formación práctica en esto, y eso sí, es un déficit que creo que debemos solucionar a partir de ahora. Le quería preguntar, a ver si mientras aparece alguna pregunta. Doctora Redondo, ¿qué lo motivó a usted a hacer esta presentación? Y el motivo de presentar esto es poner en el tapete un tema que es tabú hoy en día, porque no soy el primero, ni mucho menos, hay muchos colegas. De hecho, cuando yo realizo la especialización universitaria en Tucumán, muchos colegas ya estaban realizando esta práctica, que con los años, bueno, me convencieron de que los conocimientos que el mastólogo tiene quirúrgicamente, sumados a los conocimientos en cirugía oncoplástica y la cirugía cosmética, resultaba tentadora para ser realizada. Todos ellos la realizan, yo la realizo, llevo muchos años en esto, sé de muchos otros colegas en el país que la realizan, pero siempre es sotto voce, si me permite la expresión. Entonces, bueno, manifestarlo. De hecho, en la bibliografía, cuando yo busqué una comparación similar, y encontré, como describo en el trabajo, comparaciones de cirugías cosméticas de mastólogos, de oftalmólogos con plásticos, de otorrino con plásticos, de cirujanos maxilofaciales, de cirujanos generales con la abdominoplastía, pero no hay nada en la bibliografía, al menos a mi conocimiento, que compare esta práctica hecha por un cirujano no cirujano plástico. Y yo no encuentro el motivo para que no se realice. Muchos la realizamos y creo que tenía que estar en el tapete. Bien. Mariano, le podemos abrir el micrófono al doctor Luciano Casab, que pide la palabra, y a continuación el doctor Eduardo González. Qué bueno que estás, Eduardo, y participes de esta discusión. Doctor Casab. Bueno, lo tendría que dejar a Eduardo primero hablar, pero bueno, yo lo único que quiero hacer es una salvedad. Creo que es importante el tema. En los últimos años es como que está bastante discutido y lo pusieron en el tapete un poco los cirujanos plásticos. Si nosotros los mastólogos teníamos injerencia en este tipo de cirugías. Yo estoy totalmente de acuerdo a que el cirujano mastólogo debe tener un conocimiento integral de la patología mamaria, y nosotros que estamos acostumbrados a hacer permanentemente mastectomías y cirugías oncológicas, darle una solución en el mismo momento o en diferido a la paciente, forma parte de un combo que le podemos dar a la paciente como un tratamiento definitivo. Ahora, yo lo que estoy viendo en tu trabajo es que, si bien vos haces referencia a todos los cursos y a toda la literatura en referencia a oncoplastia, estoy viendo que en tu trabajo solo te limitás a la mastoplastia de aumento, o sea, que es un tema puro y exclusivamente estético, ¿sí? Ahí yo no sé si por ahí el mastólogo tiene tanta injerencia, porque de hecho los cirujanos plásticos nos derivan a las pacientes a nosotros como para descartar patología y que vuelvan a verla ellos para terminar o concluir su cirugía estética. Entonces, bueno, eso es lo que te quería preguntar, si vos te basás nada más que en la cirugía estética, y la querés incluir dentro de nuestra especialidad, o si también hacer referencia a la cirugía oncoplastia que no vi que estaba reflejada en tu trabajo. Sí, el trabajo está
referido exclusivamente a la mastoplastia de aumento como una cirugía cosmética en una paciente, en principio, sin patología. Doy por descartado que la cirugía oncoplástica tiene que estar en el armamentario de todos los cirujanos mastólogos. Creo que, no sé, 10, 15 años atrás a la fecha, imprescindible. Hablando de eso, bueno, sí, muchos cursos y talleres se dictan. Quizá la referencia del trabajo, Juan Luis hace referencia a cursos de larga duración, teórico-prácticos, con inmersión del participante en quirófano, el cual uno pueda salir y operar. Se hace difícil con otra cosa más pequeña embarcarse en esto. Así que sí, a lo que respondo a Luciano es sí, el trabajo es exclusivamente poner en evidencia esto. Muchos mastólogos lo hacen, está bien, no está mal, somos competentes para hacerlo o no deberíamos, somos intrusistas. Bien, bueno, estoy deseoso de escuchar la opinión. Bueno, creo que conozco la opinión del doctor González, no hace falta que lo presentemos. Bueno, doctora Redondo, el doctor González te va a hacer su comentario. Eduardo. Hola, buenas noches a todos, un gusto estar con ustedes, gracias Juan Luis. Bueno, primero felicitar al doctor Redondo porque creo que poner este tema en el tapete hoy como está la situación es bastante valiente, por lo menos, ¿no? Y realmente lo ha puesto de una manera muy fundamentada, entonces esto da para muchas consideraciones, algunas médicas y otras extramédicas, porque esto tiene que ver con todo. Yo lo primero que quiero empezar es con algo que muchos de ustedes creo que deben saber, porque el año pasado tuvimos un pedido de la Sociedad de Cirugía Plástica a la Honorable Cámara de Diputados, si mal no recuerdo, colocando un proyecto de ley, un anteproyecto de ley, tratando de normalizar la cirugía plástica sin convocar a la participación de sociedades afines. Sociedades afines es mastología por mama, dermatología, oftalmología, cirugía cabeza y cuello, bueno, todas las especialidades que tienen cosas en común. Obviamente que eso fue rechazado por la sociedad, hubo varias reuniones, todavía el tema no está resuelto, el anteproyecto, por lo que yo está frenado, pero esto no es menor, porque el tema del intrusismo lo que tenemos que analizar es primero, si tiene que ver con algo estrictamente médico, o tiene que ver con algo médico o agregado a algo económico, o de conveniencia de especialidades, como primer tema. Si vamos a hablar de la parte médica, yo creo que en los últimos años, y le contesto un poco con esto lo que estaba diciendo Luciano recién, desde el punto de vista médico, hoy día es mucho más sencillo hacer una cirugía estética de mama, tanto sea un aumento como una reducción, que hacer una cirugía oncoplástica de mama. Hoy una mastoplastia reductiva terapéutica en una paciente post-neoadyuvancia en un grado de complejidad altísimo, donde uno tiene que manejarse resecando lugares de la mama en donde la vascularización no es estable, hay que manejar películas que no son convencionales, hay que manejar cambios sobre la marcha de márgenes comprometidos, o sea, el entrenamiento tiene que ser muy superior. Por lo tanto, nosotros lo que hicimos en cirugía oncoplástica tantos años, hicimos todo un entrenamiento a la inversa, hicimos primero entrenamiento en plástica, fuimos a cirugía reconstructiva y hoy estamos haciendo algo mucho más complejo. El tema formativo en Argentina práctico es complicado porque en realidad nosotros todavía no tenemos aprobada la especialidad y tenemos pocas residencias en mastología. Y el entrenamiento en oncoplastia fuertemente tiene que ser hecho en una residencia, que es el primer nivel de formación. Hoy lo estamos supliendo eso con cursos teórico-prácticos, que lamentablemente este año no se pudo hacer por la pandemia, pero que fueron cursos de alguna forma reproducidos de Brasil. Brasil tuvo una experiencia interesante con cursos prácticos, teórico-prácticos, con la salvedad que Brasil tiene hace muchos años aprobada la especialidad y además tiene la residencia de mastología con formación de cirugía oncoplástica dentro de la residencia. Y hoy en este momento más de la mitad de la cirugía reconstructiva los hacen los mastólogos y no los cirujanos plásticos. Por lo tanto, hay precedentes no en Estados Unidos, hay precedentes acá cerca, en la frontera argentina. Hay otro tema que es interesante, este tema está discutido en todo lugar del mundo. La palabra intrusismo es una palabra medio compleja, porque en realidad es como querer robarle algo a otro, cuando en realidad acá hay un concepto que es muy interesante. Voy a mencionar algo que es muy rápido, muy cortito. Hay una editorial, la revista PRS, la Plastic Surgery, hecho por un cirujano plástico americano, Maurice Navedia, muy bueno, que hace muy bien reconstrucción, donde ante el conflicto de la reconstrucción con los mastólogos, planteó si realmente los cirujanos mastólogos que hacían oncoplastia eran héroes o villanos.
con respecto a este tema del intrusismo. Y hubo una editorial, respuesta a esa editorial muy clara, que les recomiendo que la lean, del doctor Cícero Urban. Cícero Urban es un cirujano mastólogo brasilero, de Curitiba, no solamente hace cirugía oncoplástica, sino que además es profesor de bioética, o sea, que tiene un doctorado en bioética, no es algo menor, y el doctor Urban le contesta a la editorial, donde le dice algo que es muy claro, y es el tema, lo último que quiero decir. En realidad nosotros lo que tenemos que hacer es lograr que nuestros pacientes tengan los mejores resultados, independientemente de quién los opere y por qué lado venga. Y cuando este tema hace unos años atrás, en una reunión de la Sociedad Chilena de Mastología, me habían invitado, se planteó que tuve que discutir con un cirujano plástico. El cirujano plástico me decía, doctor, mire, los cirujanos plásticos americanos que han hecho más publicaciones en formación en cirugía reconstructiva son cirujanos plásticos. Le digo, no, mire, discúlpeme, dígame nombres. Y me dijo Steve Kroll. Steve Kroll fue quien me informó a mí de cirugía reconstructiva microquirúrgica, y era otorrino-laringólogo. Llegó a ser el jefe de cirugía plástica de MD Anderson. Por lo tanto, creo que el tema es para analizar mucho más profundamente, y creo que nosotros, con toda la formación que había dicho Juan Luis, de 30 años de inversión, el doctor Iceta, que está ahí en el auditorio, hizo el año pasado un raconto de todas las actividades de la cirugía oncoplástica en la Sociedad de Mastología, y nos asustamos de todo lo que habíamos hecho sin darnos cuenta. Yo quiero preguntar si en la misma situación vamos a ver en otras sociedades si tienen la misma inversión en formación en un tema tan puntual. Bueno, felicitaciones, doctora Redondo, gracias por dejarme participar y un abrazo a todos ustedes. Muchas gracias, Eduardo. Doctora Redondo. Doctora Redondo, ¿querés hacer un comentario? Muchas gracias, Eduardo. Sí, no. La verdad que sí. No, muchas gracias a Eduardo por sus comentarios, y bueno, espero que esto sea algo que rompe el hielo en este tema y se pueda avanzar al respecto. En Tucumán hicimos un Zoom conjuntamente con cirujanos plásticos, del cual tuvimos resultados muy satisfactorios y no nos peleamos. No, esa es la idea, es sumar, no restar, claro que sí. Exactamente. El doctor Rodrigo Feldman está pidiendo la palabra. ¿Le podés abrir el micrófono? ¿Se puede presentar, doctor Feldman? Hola, ¿qué tal, Juan? Muchas gracias por la invitación. Bueno, yo soy Rodrigo Feldman, soy actualmente el presidente de la Sociedad Argentina de Plástica Ocular. Es el segundo mandato que estoy. Y bueno, el año pasado charlamos bastante con Juan a raíz del proyecto que presentó la SACPER, y quería felicitarte, Santiago, por presentar esto y romper el hielo, como vos decís, y la verdad creo que no hay que tener miedo de hablar de que nosotros estamos capacitados en actuar en las áreas en las cuales tenemos una amplia experiencia. No creo que tenemos que tener miedo de hablar de este tema. Creo que cuando uno hace algo oncológico, traumático, lo que sea, y lo está reparando, yo hablo de los párpados, yo lo reparo, pero no es que lo reparo para cerrar y que quede, yo busco la mejor estética posible, y a veces nos tocan casos oncológicos que son sumamente complejos, y si yo me embarco a hacer una cosa de esos, hacer una blefaroplastia en un paciente, lo único que tengo que hacer es marcar bien la piel y sacarla, es mucho más sencillo. Tengo que tener algunos criterios estéticos, pero hacer algo estético es mucho más sencillo. La cirugía plástica creció en las guerras, o sea, históricamente cuando uno va a leer, esto creció en las guerras, es decir, la cirugía plástica inicialmente no fue hecho para tratar a las madame que se querían sacar las bolsitas o que se querían operar y hacer algo. Crecieron en las guerras, los grandes desarrollos de cirugía plástica fueron en las guerras, y cuando uno va a ver la historia fue de la mano de otra especialidad. Los plásticos aprendieron a operar párpado al lado de un oftalmólogo, y de hecho el año pasado yo me puse a investigar en la página de la SACPER, de la Sociedad de Plástica que presentó este proyecto, y ellos daban gracias a cuando vino el oftalmólogo a la Argentina y les enseñó a operar y no sé qué cosa. Entonces nosotros aprendimos ahí, y las residencias de cirugía plástica están destinadas a operar patologías tumorales, quemados y demás, si no sería un recurso, una locura, habría que cerrar las residencias de cirugía plástica si solamente vamos a destinar recursos del Estado
a que se forme gente que va a operar los casos estéticos. Y en ese caso yo tendría que disentir un poquito con el comentario anterior de que lo estético no nos aboca, porque eso sería como decir, los pacientes privados los ve el cirujano plástico y los de obra social, para ver si tienen patología, se lo mando al oftalmólogo a ver si tiene ojo seco, o al mastólogo a ver si tiene un tumor, y después yo me quedo con el lomo o con la mejor parte de todo esto. Entonces yo creo que no me parece adecuada esa definición. El Botox, sin ir más lejos, fue desarrollado por un oftalmólogo, lo descubrió un oftalmólogo y hoy es ampliamente utilizado. Cuando analizamos las complicaciones de una cirugía de párpado, que muchas nos llegan de cirujanos plásticos, no quiero decir que operen mal, pero todos los que operamos tenemos complicaciones, oftalmólogos, cirujanos plásticos, mastólogos, la especialidad que sea, pero las complicaciones que ocurren al operar un párpado son oculares. Úlceras de córnea, sequedad ocular, Dehlen, quemosis. ¿Y quién la maneja? La maneja el oftalmólogo. Si un paciente tiene una ptosis palpebral y es un niño, la indicación de la cirugía la tiene que hacer un oftalmólogo. Con el proyecto que pretendían poner el año pasado, todo lo que involucrase párpado era manejado por cirugía plástica. Era una locura, eso cayó muy mal con la Sociedad de Dermatología, hablamos con ustedes, con los mastólogos, con todos, y hoy por hoy, por suerte, el nuevo presidente, Martín Colombo, que yo lo seguí, es un ex hospital británico, ha hecho un discurso que está publicado en la página de la SACPER, donde él reconoce de que se tendría que juntar a todas las especialidades y hacer algo en conjunto, pero yo siempre les digo a todos, dividir y decir este territorio es mío y este es tuyo también es peligroso, porque yo como cirujano de párpados a veces necesito obtener un colgajo, un injerto dermograso que lo saco del abdomen. ¿Y qué voy a tener que llamar a un cirujano de pared abdominal para que me dé un pedacito de grasa que yo lo puedo sacar, que no es tan complejo, que es superficial? Entonces, eso también tenemos que plantearnos, que dividir mucho la especialidad y decir, la mano derecha es tuya, la mano izquierda es mía, para ser más extremista, también puede ser peligroso, ¿no es cierto? Lo que vos decías, Santiago, las SOPERS, yo el año pasado fui al congreso de SOPERS porque justamente fuimos a pedir que la Sociedad Argentina de Plástico Ocular, que tiene 10, 12 años, sea una sociedad recíproca de SOPERS. El año pasado estaba celebrando los 50 años de su creación, es decir, que tienen una amplísima experiencia. La Sociedad Brasilera de Plástico Ocular, que los brasileros, como ustedes bien dijeron, van a la cabeza, van muy adelantados, tienen 46 años de cirugía en la sociedad de ellos. Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer nosotros es mantener en nuestra currícula de formación la especialidad. De hecho, cuando el año pasado me avisan de este proyecto, yo dije, yo no voy a ir como Sociedad Argentina de Plástico Ocular. Primero que nada, yo soy oftalmólogo, entonces yo fui a avisar al Consejo Argentino de Oftalmología y junto al presidente del Consejo Argentino de Oftalmología presionamos hasta que nos recibió Rodríguez, tuvimos una reunión con ellos y le explicamos por qué, porque todo lo que es plástica es un capítulo que está desde hace más de 100 años en los libros de oftalmología, entonces un residente desde primer año se está formando en cirugía plástica ocular y capaz que va a ir a trabajar a Salta, a Jujuy, a Tucumán, sin hacer grandes cosas, pero va a solucionar el día a día de la plástica ocular. Y si a ese paciente, si a ese médico yo le saco esta ley de especialidades, lo limito y no puede hacer más nada. Entonces, me parece que eso es algo que no hay que hacer. Lo que nosotros también tenemos que hacer es publicidad de nuestra formación. Yo le comentaba a Juan que hace poco hice una pequeña slide donde decía, un médico oculoplástico tiene 6-7 años de medicina. A mí me tocaron 7 años en Corrientes para formarme de médico. 3 años eran de oftalmología, que ahora pasó a 4. 2 años de fellowship. El fellowship de plástico ocular, hasta hace 1 o 2 años atrás, era
de 1 año de duración en algunos lugares. En Estados Unidos ahora no existe más fellowship de 1 año, son todos de 2 años. Nos dedicamos exclusivamente, es decir, estamos prácticamente el 70% de nuestra práctica realizando cirugía de párpado, y cada 5 años recertificamos el diploma. Entonces, yo creo que lo que tenemos que hacer es mostrar que nosotros estamos altamente capacitados para hacer esto, ponerlo en el currículum de formación de los residentes que sepan hacer todas estas cosas, y después, si la cirugía tiene un fin estético o reparador, es una cuestión de resultados, de cuestión económica o demás, pero me parece que no es. Y creo que lo que tenemos que estar es abiertos a hablar con la sociedad, la SACPER, la Sociedad de Buenos Aires también, y plantearle que nosotros no estamos ni en contra de que ellos lo hagan, pero tampoco queremos que ellos estén en contra nuestra y hablando mal de nosotros, porque lo que vos decías, si aparece la publicidad de alguien diciendo que los mastólogos no pueden operar una mama, los oftalmólogos no podemos operar un párpado y un otorrino no puede operar una nariz, realmente empieza a crearse una guerra y es atacarse entre colegas, y la verdad que eso lo aprendimos de siempre, hay que defenderse. Entonces yo creo que hay que aprovechar que está Martín Colombo, que tiene un espíritu más abierto, hablar con él, ver si realmente es necesario regular con una ley, o si esto se puede consensuar entre las especialidades. Por ahí nosotros tenemos un registro en nuestra página, la SAPO, entonces encuentre su oftalmólogo acreditado por la SAPO. Somos estrictos con nuestras formaciones. Ahora, criterio de inclusión para ser miembro SAPO es tener un fellow de 2 años de duración. Entonces creo que lo que tenemos que buscar es la formación, la excelente formación de nuestros colegas, ¿no? Y bien. Bueno, que es esto, Juan. Te agradezco por tu presencia y tu participación, Rodrigo. Como No, verán, gracias. es un tema más de fondo el que trajo el doctor Arredondo hoy aquí, y que nos tiene ocupados en la sociedad ya desde hace un tiempo, y por eso lo venimos hablando con él. Ha pedido la palabra el doctor Guillermo Friedrich, y después, para cerrar, Mariano, le pediría a Eduardo González si me gustaría que vos hagas el cierre. Doctor Friedrich. Hola Juan, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Buenas noches a todos. Bueno, también es repetir un poco lo que dijo Rodrigo Feldman, que es presidente, yo soy el vicepresidente de la sociedad. Quiero felicitar al doctor Arredondo, porque la verdad que es bueno que nos lleva a reflexionar un poco en el tema, y eso es lo más importante. Y creo que 2 de las palabras que él dijo que tenemos que tener en cuenta, y que también lo destacó el doctor Eduardo González, que coincido en el 100%, en que nosotros no hacemos intrusismo, en el sentido en que todo lo que hagamos nosotros está acreditado y certificado por nuestras sociedades, ya sea sociedades menores, como es el caso de la SAPO para nosotros los oftalmólogos, o el Consejo Argentino de Oftalmología, que es una sociedad mayor, por lo cual legalmente estamos avalados en nuestra formación, que eso es lo más importante, para poder realizar todas estas cosas. Y al mismo tiempo, al tener esa certificación, somos competentes. Como dijo el doctor Feldman, somos muy estrictos en las sociedades, por lo menos en las de oftalmología, en la SAPO, justamente para recertificar esos fellows o esas especialidades, y por lo tanto, yo creo que con todo esto, y hablando con todas las sociedades, siendo unidos todas las sociedades, ustedes, la SAM, la SAPO, la de otorrinos, y llegando a un consenso con los plásticos, que como decía Feldman, es unirnos, no separarnos. Yo opero, y como hemos hablado muchas veces, Juan, muchas veces con cirujanos plásticos, coincidimos en cosas, y la verdad que la idea es que trabajemos entre colegas todos juntos, y no estar peleándonos por nada, porque es una burocrática pelea, nada más que eso. Así que creo que si uno tiene una buena certificación de formación, ese es el elemento legal que nos va a avalar para el futuro. Muchas gracias, Guillermo, muchas gracias por tu presencia y tu participación, y como verán, bueno, este es un tema que, como les decía, nos venía ocupando ya de Eduardo en la gestión anterior, y les veníamos pidiendo a los plásticos tener una reunión con todas estas sociedades afines que acaban de mencionar ustedes, y lamentablemente no se llegó a dar esa reunión. Esperamos, como decís, yo también leí ese discurso del doctor Colombo, que bueno, que tenga una apertura mejor para finalmente lograr esa reunión. Bueno, Eduardo González, te pido si cerrás vos esta reunión.
Sí, muchas gracias, Juan. Bueno, primero, un poco complementando lo de los colegas oftalmólogos. Yo no creo en las leyes de algo que está reglamentado por el buen ejercicio de la profesión. Yo no tengo que poner una ley para demostrar que estoy trabajando bien. Por lo tanto, creo que acá el objetivo de la ley era otro, era excluir y no incluir. Hoy en día estamos en la era de la medicina multidisciplinaria. Hoy tenemos que estar todos conectados. Hoy se daba el ejemplo del aumento mamario, que es una cirugía estética. Yo estoy aburrido de ver pacientes con cirugías plásticas y aparece después patología que no sabe qué hacer y la paciente está operada hace un mes. O sea, que está manejado por gente que a veces no tiene experiencia en patología mamaria. Y hoy día manejar una mama no es solamente cosmético, es oncológico, es diagnóstico, es terapéutico, o sea, tiene un montón de objetivos. Y otra cosa que es interesante, ustedes hacen una cosa muy específica, pero hay una cosa que yo siempre he hablado cuando tuve las discusiones con los cirujanos plásticos por este tema del intrusismo de hace muchos años. Yo no he escuchado nunca un cirujano plástico en la Argentina que se haya quejado por no poder, porque un cirujano que de cabeza y cuello hace microcirugía en una reconstrucción de cabeza y cuello. Nunca lo he escuchado. No está incluido dentro de los reclamos, no está incluido implantes de miembros, no está incluido reconstrucción de resecciones amplias, sarcomas en miembros, que son microcirugías complejas. Por lo tanto, a buen entendedor, pocas palabras. El problema más grande, saben que lo tiene la sociedad de dermatología. ¿Por qué? Porque hacen votos. Es dinero por cantidad. Mama también tiene mucho volumen, está la parte estética, oftalmología está la blefaroplastia, otorrino están las rinoplastias. El tema va, honestamente, por otro lado. Nosotros tenemos que seguir peleando por el lado académico, pero créanme que el tema va por otro lado. Muchas gracias y gracias por el tiempo, Juan Luis. Gracias, Eduardo, muchas gracias por la calidad de tu participación. Doctora Redondo, ¿querés vos cerrar esto que has creado? No, no lo has creado vos. Como verás, esto venía de antes. No, agradecerles a los colegas oftalmólogos y recordar lo que decía Rodrigo. 50 años lleva la Sociedad de Oculoplastia Americana, la Sociedad Americana de Cirugía Cosmética Mamaria, que acepta cirujanos, mastólogos y demás, lleva 25 años. Bueno, creo que ha llegado el momento de que nosotros hagamos nuestra parte también. Y bueno, estoy muy contento por la repercusión del tema y espero que se pueda continuar. Gracias por haber sido tan atentos. Gracias, doctora Redondo. Yo sí, créeme, sí, esto es apenas el comienzo, me parece, ¿no? Y de algo que va a ser bueno, que va a sumar. Así que les agradezco a todos por las presentaciones, las prolijas presentaciones, a todos por la participación en estas presentaciones, también a los invitados que no son de nuestra sociedad. Así que los invito a los que aún no se han inscrito al tutorial internacional de imagenología mamaria que comienza mañana. Si hay alguno de los que está acá que todavía no se inscribió, les recomiendo que lo hagan, estamos a tiempo todavía. Gracias, Mariano Coronel, y nos vemos el mes próximo. Gracias a todos. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches.